Pues muy bien, ya estamos acá de vuelta. Maite Vizcarra debe estar viniendo en cualquier momento y vamos a empezar con Jorge Yamamoto, nuestra edición de 4 del día de hoy. Jorge Yamamoto, no ahorita presentación, pero la quiero hacer, es un distinguidísimo psicólogo social, que es un analista muy agudo de lo que pasa en la vida de los peruanos, más allá de las vicisitudes de la política cotidiana del día, mira más allá y por eso vamos a tener con él regularmente su presencia aquí en el programa. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, es un placer y un honor estar en este espacio contigo. Pues el honor es mío. Y lo que quería plantear como tema, lo que hemos conversado era, ¿cómo entender que hayan evidencias, indicios que el expresidente Pedro Castillo pueda seguir teniendo o que esté teniendo una creciente aceptación en la opinión pública y que pueda ser alguien con un caudal electoral importante? Esa es una lección muy interesante de psicología social. Si retrocedemos a los estudios que analizaron el éxito de Castillo, se encuentran varios factores, pero uno de ellos, e importante, fue el hecho de que había una población que se identificaba con él. No leía su plan, su currículum, etcétera, pero lo sentía cercano y parecido. Era la población andina, rural y las migraciones recientes. Entonces, esto tiene una cierta característica, un nivel socioeconómico un poco más bajo, también un nivel educativo más bajo, por ahí algunas personas con ciertas características de edad. Y es interesante también que si vemos las encuestas a lo largo del tiempo, la percepción de que él fue la víctima y no fue él el que hizo el golpe de Estado se va reduciendo. Es decir, que cada vez más la gente se olvida de la evidencia que salió en los medios que él había hecho el golpe de Estado, lo cual es coherente con la idea que cuando uno tiene una actitud fuerte hacia alguien y pasa el tiempo, uno se olvida y vuelve a su actitud basada en la identificación. Y esto, Jorge, te pregunto, ¿cómo? Ahí está justamente ya llegando Maite, que se va a sumar al 4D. Adelante, Maite. Pasa nomás. A ver cómo la hacen pasar y seguimos conversando. ¿Esto tiene que ver con que la gente quiere creer lo que quiere creer al margen de lo que pasa? Nosotros tenemos una serie de antecedentes, amores y odios y seleccionamos la información que es coherente con esa percepción. Nos cuesta mucho trabajo salir de nuestras casillas. Entonces, es por eso que las personas tomamos 3 o 4 características y terminamos eligiendo a algo, a alguien, un producto, un político o lo que fuese. Y eso puede ser sujeto a cambio, pero va a tener un nivel de resistencia. Pero aquí también es importante señalar que una gran contribución para este proceso es la tremenda desaprobación que se observa en las encuestas del legislativo y el ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Estos son vistos como malos y eso es coherente con la idea de que él ha sido víctima y no actor de ese golpe de Estado. Es lo que piensa la mayor cantidad de personas hoy en día en el país. Maite, bienvenida. Estamos conversando justamente sobre el tema de por qué Pedro Castillo, a pesar de un gobierno que fue muy malo, pero aparentemente para mucha gente no fue tan malo. ¿Cómo explicas estas visiones tan distintas que pueden haber en el país que Jorge nos está explicando? Bueno, yo creo que en verdad lo que pasa es que Pedro Castillo todavía sigue representando para mucha gente una reivindicación, ¿no? Y a pesar de lo que muchas personas podemos calificar como un gobierno que no tuvo los instrumentos como para poder conseguir un gobierno adecuado y obviamente también la forma tan extraña en que terminó, yo creo que hay una parte psicológica. Mucha gente lo que hace es atenuar todo eso y le perdona. Y en verdad lo que destaca es que sigue siendo este pobre maestro rural, y digo pobre porque, claro, hasta su situación hoy día puede terminar victimizándolo, que no tiene abogado, él se presenta con una situación como que solo, entonces en verdad indefenso. Y lamentablemente eso también es una crítica para quienes gobiernan y para quienes representan a la clase política, ¿no? Porque ahí hay un grupo de personas que sigue pensando que
que Castillo los representa, ¿no? Y obviamente la respuesta a esa identidad, a esa representación es que no han encontrado otra opción que justamente pueda canalizar eso, ¿no? Es el gran problema que hoy día existe en el Perú, creo, desde el punto de vista político, ¿no? Que tenemos gente que no nos representa, ¿no? Que están allí, que son lo que ha llegado, pero ninguno de nosotros quisiera votar por ellos porque simplemente no nos sentimos absolutamente representados y probablemente vamos a tener que ir otra vez por el mal menor. Esto no es una entrevista, así que es una conversación libre y lo que les preguntaría es... Perdón que llegué un poco tarde, pero... No hay problema. ¿Quién representa aquí en el país? ¿O somos un país tan fragmentado donde las representaciones son muy distintas? Lo que a mí me representa, o ya ni siquiera representa, mi lectura de los hechos es muy distinta a la lectura de los hechos que tiene una persona que puede estar a mi costado. Para mí fue inequívocamente un golpe. Para mí fue inequívocamente un pésimo gobierno. Y sin embargo hay gente que, como Maite dices, nos representa. ¿Cómo funciona la representación en un país tan complejo como el Perú actual? Sí, aquí hay que entender que la percepción y la afinidad a un político es un proceso basado en señales muy simples y muy básicas. Por ejemplo, tenemos el tema de la democracia, de que es un golpe de Estado y todos esos detalles. Para el común elector, especialmente el segmento que votó por Castillo, esas son sofisticaciones de segundo orden. Entonces, el mensaje simple que ha sido parte de la propaganda y sigue siendo, como señaló Maite, de victimizarse, es el tema de me identifico, maestro de escuela, pobrecito, ¿no? Y que los malos, ricos y poderosos son los que no han permitido que él continúe en el gobierno. Entonces, esos factores cognitivos muy básicos que generan una sintonía con sus afectos de haberse sentido no favorecidos y que de alguna manera hay que atribuirle la culpa a alguien y se le atribuye a los sectores favorecidos, terminan haciendo esa toma de decisión que está basada en atajos, en heurísticos. Y a esto hay que añadirle que el estado actual del Perú hace que, o sea, nosotros funcionamos con comparaciones y si tenemos en la situación actual cualquier pasado, cualquiera ha sido mejor. Así es. Sí, y ahí eso de las comparaciones heurísticas tiene su lado hasta medio científico, Kahneman, ¿no? Este premio Nobel, el economista / psicólogo, no sé si cuál fue primero, pero decía que la gente se acuerda de lo último, ¿no? De lo más reciente. O sea, la memoria corto plazo es la que manda. No importa que antes hayan oído cosas buenas, el último capítulo es el que manda. Y para la gente el último capítulo que estamos viviendo, pues, ¿no? Entonces tienes una presidenta, pues, que a pesar de haber llegado con Castillo en la misma fórmula, terminó siendo, sinceramente, peor, ¿no? O sea, por la desconexión que tiene con las necesidades de la gente. Tú acabas de hacer un recuento ahora temprano de la situación de estrés que estamos viviendo en las calles. Yo ayer, o sea, que no sé, quería dormir y me empezaron a hacer un concierto de rock unos locos que parecían satánicos. Te juro que hace tiempo que yo no escuchaba rock de ese tipo. Eran unos satánicos, los patas gritaban, desesperaban. Llamé 100 veces al serenazo, no venían. Y decía, pucha, estamos hasta el 100. O sea, hay un nivel de intensidad tan fuerte que refleja justamente esa insatisfacción. Que, como digo, lamentablemente los políticos no canalizan, y eso más bien puede ser capitalizado por alguien tranquilamente como el señor Castillo, que está en su celda, como digo, victimizándose, y que mal que bien todavía representa un gran universo de peruanos, ¿no? Nos duele, pero es verdad. Yo creo que estos últimos tiempos la situación para muchos peruanos se ha desmejorado tremendamente. Tú has hablado al comienzo también del trabajo. Estamos celebrando el Día del Trabajo, pero ¿cuánta gente tiene ese trabajo, no? Entonces parece una broma, ¿no? O un buen trabajo, un trabajo formal, digamos. Pero ya ¿no? se lo hablemos, porque esa es la media en el Perú. O sea, en verdad, trabajo formal. Un país con 80% de informalidad. Entonces es un chiste eso, ¿no? Y yo creo que la verdad que no hay, pues, alguien que todavía, ¿no? O sea, todavía estamos empezando un tiempo electoral que canalice esas frustraciones adecuadamente, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en esta interesantísima conversación.
poquito esto. Ahí Muy sí. bien. Estamos justamente moviendo algunas cámaras. Esta cámara muévela un poquito para que también puedan ver nuestros contertulios. No, este es el monitor, para que puedan verse. Ahí. Bien, y eso es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Porque no es propiedad del Perú. Y ahí me gusta recoger percepciones que existen de eso. Y uno encuentra que en muchos lados, por ejemplo, hay una persona que me gusta mucho, que es el que fue el director del Washington Post y del Boston Globe, el que destapó todos los casos de curas en situaciones de pedofilia, y que lo que dice es lo siguiente, hace muy poco. En el pasado estábamos de acuerdo en un mismo conjunto de hechos, aunque no en las políticas. Hoy no compartimos un conjunto común de hechos. Peor aún, ni nos ponemos de acuerdo cómo se establece si algo es un hecho. Y luego un senador de Estados Unidos decía que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero no sus propios hechos. Y un británico jurista dice, sin ideas compartidas sobre la política, la moral y la ética, ninguna sociedad puede existir. Tenemos hoy día visiones tan confrontadas de esto fue golpe o no fue golpe, esto fue un buen gobierno o no fue un mal gobierno, etcétera. Ese es un tema central y estamos pasando por un proceso de polarización. La polarización psicológicamente, ¿qué quiere decir? Que siempre tenemos percepciones diferentes porque prestamos atención, recibimos información diferente, nuestros pasados son distintos. Pero escuchamos al otro y cuando estamos tranquilos, no con la activación del sentido de supervivencia, escuchamos y decimos, qué interesante, vamos sumando, y eso fue la fuerza que llevó a la evolución de la especie humana. Pero cuando se activa nuestra percepción de riesgo, ese cerebro racional se va limitando y reaccionamos más con nuestro sentido de tribalidad, ¿no? Entonces, apenas hay algo que va de manera diferente a lo que yo percibo, me bloqueo, no lo escucho, lo trato como un débil mental, como un inmoral, y en vez de escucharlo, trato de agredirlo verbalmente y de bloquearlo. Y si tengo armamento, le disparo. Entonces, ese es un fenómeno mundial que comenzó con la pandemia y luego con la escalada de la violencia que va habiendo. Lo que describió Maite hace un momento era básicamente esa idea, ¿no? Que estamos hartos del ruido, de la falta de respeto, del tráfico alucinante, de que no hay esperanza y que la gente que se puede ir, entre que ya se fue y se quiere seguir yendo, entonces nos polarizamos. Y eso que hace que rápidamente tengamos posiciones opuestas y un espíritu de fastidiar y de bloquear al otro que termina siendo una suma cero. Sí, totalmente de acuerdo. Pero además creo que a todo ese elemento emocional hay que sumarle lo que tú también has comentado, Augusto, y siempre decimos, ¿no? Que la percepción que las personas tienen de las instituciones que identifican a la democracia, pues es ya ni siquiera, ya no es que no sea mala, es que simplemente no conecta y no le da un sentido. No sé cuál es el término lingüístico, pero digamos como que los términos democracia, poder judicial, Congreso, no les dice nada. O sea, es como que son términos vacíos. Y creo que eso también explica el tema de Castillo, de cómo es que hay gente que se cuestiona si de verdad lo que pasó con Castillo fue o no fue un golpe de Estado, o fue una fake news, pero Jorge se o queda una realidad paralela. Con la foto no del video, del discurso, diciéndonos a todo el país, Pedro Castillo, que era un golpe calcado del de Fujimori, salvo que se olvidó de avisar a la Fuerza Armada, ¿no? Y el pobre hombre demostró que tú te puedes en el Perú escapar de la Fuerza Armada, el Serenazgo, la policía, pero el tráfico de Lima al mediodía no te escapas. Y lo agarraron en la avenida Wilson queriendo llegar a la Embajada de México. Pero luego se quedan con la foto del Congreso, en medio del hemiciclo, diciendo lo vacamos, lo votamos. Sí, por eso digo que en verdad esa memoria, no sé si eso se puede producir colectivamente, Jorge, pero hay un grupo, una porción de la población que ha borrado eso. O sea, solamente se ha quedado con la idea de... Totalmente. El discurso, pobrecito, o sea, se han olvidado de que quiso escapar. O sea, el golpe lo hizo el Congreso y claro, la víctima fue Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, por tanto, se perfila como un personaje electoral importante. Y además, solamente para cerrar ahí, el drama de esta situación es que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Porque imagínate, si ya las personas se están cuestionando que de verdad
se rompió un equilibrio democrático institucionalmente. La pregunta es, tal vez ese tipo de acercamiento o ese tipo de visión de la realidad es irrelevante para mucha gente, como tú decías, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es llegar y tener algo que comer. Hay muchas personas en el Perú que viven, sinceramente, del día a día, ¿no? Y los menús que se entregan en muchas casas son menores de 10 soles. Entonces, claro, estas discusiones tan elaboradas de la institucionalidad, de la democracia, al final del día no le dicen nada porque finalmente ellos se buscan la vida, ¿no? Y ese es el gran riesgo de esta historia, que ya no solamente es que la democracia está en crisis o la democracia en el Perú es poco viable, sino que no le dice nada. Y eso sí es tremendamente peligroso, ¿no? Y peor aún, porque tenemos que acusar recibo de los datos de las encuestas que la democracia no constituye ese eje sacrosanto de la conducción de la política. Claro. Por un lado, Claro. tenemos una alta tasa de favoritismo para propuestas autoritarias antidemocráticas, y no solo en el Perú, en países con botón nuclear. Claro. Y por otro lado, por sus frutos los conocerás, la democracia no está rindiendo ni en la forma más mínima. Entonces el reto es hacer una democracia 2.0 que corrija los problemas que se están dando, y si no queremos que haya no democracia o antidemocracia. Esta democracia 2.0 ya no es democracia. Acá en el Perú el canto, esta democracia ya no es democracia, pero la gente cree en El Salvador que Bukele es muy democrático. Y objetivamente no lo es. Sin embargo, ¿qué cosa es entender la democracia como la capacidad de delivery de servicios básicos? Eso es democracia. Pero es que estás en lo básico, pues. O sea, pero por eso, entonces, si lo básico no funciona... Miren, esta encuesta, hay una encuesta a nivel mundial que te hace ver el descontento con la democracia muy, muy fuerte. En las 12 economías con mayores ingresos, la insatisfacción con la democracia es de 64%. Y lo que se está buscando en el mundo son líderes poderosos, líderes antisistema, que rompan las reglas, pero no solo en el Perú, en Estados Unidos. Trump es un antisistema para efectos prácticos. Y Trump viene y dice, 2 años después, oye, el que invadió no fue Putin, fue Zelensky el que calmó el problema. Entonces, ¿what? ¿Pero por qué? Efectivamente. Y lo que estamos viendo es que personas con severas patologías, que no hay que ser psicólogo para darse cuenta que hay un quiebre con la realidad, que hay un narcisismo alucinante, que no solamente necesita hacerse autobombo sin ningún correlato de evidencia, sino necesita chancar al otro. El pobre Zelensky se tuvo que mantener estoico frente a un hecho denigrante. Y de Trump en la Casa Blanca. Exactamente. Que es un invitado. O sea, alguien te invita a tu casa y luego te bota y te maltrata de esa manera. Además con modales de chofer de combi, totalmente, ¿no? Que dice, mira cómo se ha venido vestido este mismo, claro, o algo así, ¿no? Entonces, la democracia permite que estas personas que no pasarían un examen psicológico para portar arma de fuego, tienen botón nuclear y conducen la economía del mundo, y con una inestabilidad de decisiones increíbles. Claro, esto me va a costar que voy a tener que guardar mi visa porque ya no me van a dejar entrar a los Estados Unidos, bueno, pero es lo que pasa. Es la evidencia objetiva, y decenas de psicólogos y psiquiatras están declarando la alucinante peligrosidad de esta persona para el mundo. Sí, tal cual. Además, como bien dice Jorge, a mí lo que me da que pensar es que tal vez en sí mismo el sistema democrático ya fue, ¿no? Como tú hablas de una democracia 2.0, tal vez hay que hablar de una democracia 3.0, en donde la verdad el concepto mismo de representación tendría que volver a replantearse, ¿no? Porque claro, pensemos, el supuesto es cualquiera de nosotros nos podría gobernar, debería gobernarnos un loco nos está gobernando, alguien que no tiene estabilidad emocional, lo que fuese, o sea, teóricamente, raros, ¿no? Claro, teóricamente, pero no funciona, pues. Entonces, ahora mucha gente habla incluso del hecho de que la tecnología también te puede ayudar a escoger mejor. Mira, hay estudios empíricos que plantean que si tú le permites a la inteligencia artificial tomar algunas decisiones, lo va a hacer mejor
que el Congreso. ¿Así? O sea, Bueno, por eso entonces, mejor que este Congreso, o sea, pero en países, juegas países al cuy y te sale mejor la pero en decisión. países más elaborados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que claro, llegados a un punto, ciertas decisiones van a tener que estar asistidas por la tecnología porque van a ser más neutrales. Hay estos sistemas también de rifa, ¿no? O sea, ya hasta el azar es más eficiente que poner a gente loca como esta. Entonces, al final del día, yo creo que es interesante, ¿no? Pero el sistema mismo creo que tiene que replantearse. No sé si lo vamos a poder lograr nosotros, pero ahí hay un punto importante también, ¿no? Yo creo que para atrás, esos temas no son nuevos. Yo recuerdo cuando el presidente Fujimori hizo el autogolpe el 5 de abril del año 92, trabajaba en apoyo y se hizo una encuesta. Y resultó que el 90% aprobaba la decisión de cerrar el Congreso. Pero una cantidad, una porción igual, creía que seguíamos en democracia. Y tú decías, oye, ¿qué pasa acá? Y se hizo otra encuesta y focus groups y lo que se encontró es que en el año 92 la mayoría de los peruanos sentía que la democracia tenía dos condiciones. Uno, un presidente elegido, que Fujimori lo era. Y dos, que haya prensa libre. El Congreso preguntaba si decía, es un florero que lo pones en la mesa y si quieres lo sacas o te lo llevas. Esto no funciona. En el año 92. Y probablemente si se hace una encuesta con una pregunta abierta a una muestra nacional, ¿qué es democracia? Como ya señalaste, podría salir algo así como un buen gobierno para todos. Entonces, esa definición sofisticada de democracia no es democrática, ¿no? Entonces, cuando las personas escuchan democracia es buen gobierno, y el buen gobierno No funciona. puede ser autoritario, puede no ser coherente con el sentido de prensa libre y otros factores, lo cual es un caldo de cultivo de muchas bacterias. ¿Y cuándo se enredó todo esto? Le pregunto a un psicólogo social que lee las cosas con tanta profundidad, a Maite que ve los temas de innovación y de transformaciones digitales, pero antes en la vida, pues los helados eran o de fresa, vainilla y chocolate. Las zapatillas eran o diamante o bata. Y no había muchas más opciones. ¿Cuándo fue que hay estas lecturas tan diferentes del mundo donde tú miras y dices, no, esto es azul? Pues no, esto es verde. ¿Cómo que es verde? Es azul. No, es un golpe, no es un golpe. El que invadió fue Zelensky. Oye, ¿cómo que invadió Zelensky? Se ha encontrado que cuando hay pocas elecciones, aumenta la satisfacción con esas pocas elecciones y hay más claridad sobre esa satisfacción. Interesante. Incluso en relaciones de pareja. Se ha encontrado que la más alta satisfacción de pareja se encuentran en comunidades rurales en donde tú llegas a la pubertad, pasas un rito de pasaje. No hay mucho para elegir. Y eliges entre 2 o 3 posibles parejas porque las previas son niñas y las posteriores ya están casadas y con hijos. Entonces, como funcionas comparativamente, tú en el peor de los casos estás con Miss o Mister Universo -2. Pero te vas a la capital de distrito y ya la cosa empieza a deteriorarse ligeramente. Pero vas a la capital y tienes un número infinito. Y encima viene la competencia desleal de las modelos de televisión y de cine. Y ahora las influenciadoras y los filtros. Entonces, los filtros, sobre todo. Hay confusión y eso a qué lleva no solamente a la satisfacción de pareja, sino a la satisfacción política y a la confusión. Y aumentémosle las redes no curadas que cualquier influenciador simpático, sin conocimiento y sin responsabilidad, termina disparando la confusión y el camino va aceleradamente por esa vía. Maite creo que quiere agregar en ese momento, pero vamos a hacer una breve pausa y venimos con la respuesta que Maite tiene a esta cosa, si esto tiene solución o se va a poner todavía peor antes de mejorar. Ya venimos. Maite. Bueno, yo decía que tiene sentido lo que dice Jorge, porque además estamos en un tiempo en donde lo digital es, en verdad, yo diría, hablando en sentidos más
marxistas, es como una gran superestructura. O sea, todo está invadido por lo tecnológico y eso también hace que tengamos distintas formas de vincularnos a la realidad. Y ese es un tema importante, ¿no? Porque, claro, una población rural ve el mundo de una forma. Una persona en Lima, en un distrito como Comas, lo ve de otra manera. Nosotros aquí. Y esas distinciones, lamentablemente, por el efecto de la digitalización, se exacerban, se hacen mayores. Entonces uno puede pensar y decir, entonces, ¿dónde está el punto de convergencia? ¿Qué es lo que finalmente nos está haciendo más humanos? Y yo creo que aquí, mira, es interesante, pero con toda esta disrupción que hay con la inteligencia artificial, que todo el mundo ahora está que sí, que la inteligencia artificial, que le preguntan al chatbot, que yo mismo he puesto un ejemplo ahora que tal vez la inteligencia artificial va a gobernar mejor. Estamos volviendo a una situación en donde lo básico, así como tú has planteado que lo básico de las elecciones es tener poco restringido ese universo, lo básico va a ser empezar a desarrollar ciertas capacidades muy humanas, como por ejemplo la empatía, como por ejemplo escuchar. Entonces, estas cosas que no tiene la inteligencia artificial, vamos a tener, creo que, volver a ellas para poder entendernos o hacernos otra vez comunes. Y esto es bien importante en política. ¿Por qué fracasa un político? La verdad, yo creo que básicamente porque es el personaje más narcisista que hay en la Tierra, ¿no? O sea, yo cuando a veces veo a los políticos cuando hablan y se dirigen, ellos son los salvadores del mundo. O sea, solamente se miran a ellos y son incapaces de conectar con el sufrimiento de la gente. Y eso, o con las necesidades, y eso se ve más cuando justamente se llega al poder. Y yo no sé qué problema mental tienen que, de verdad, que ante el sufrimiento, en fin, hay una serie de gobernadores que no hacen nada en sus regiones y el drama está allí, en la esquina. O sea, yo no sé qué tan difícil sería salir un rato del palacio municipal o del gobierno regional y él mismo, pum, levanto mi pala, lo que sea, y resuelvo el problema. Yo he visto unas cosas terribles y la verdad que es una indolencia tremenda. Entonces, esa necesidad de escuchar al otro, creo que también podría buscar vincularnos a todos en una sola cosa, ¿no? Porque hoy día, como bien se han dicho, como dice Jorge, hay tantas versiones de un solo hecho que además se exacerban por el uso de la tecnología, que creo que tenemos que volver a lo básico, y lo básico es escuchar y empatizar. Y para empatizar, Augusto, tenemos que tener mucha atención, o sea, hoy día también tenemos un serio problema con la atención, no nos damos cuenta qué está pasando, porque no estamos pues concentrados en lo que está pasando, estamos viendo una cosa, otra cosa, y eso en procesos sociales como políticos creo que es muy importante hoy día, ¿no? Porque no somos capaces de terminar de leer qué está pasando. ¿Cómo fue que Pedro Castillo llegó? Bueno, porque no fui atento, pues porque una cosa son las encuestas, pero otra cosa es la realidad de lo que está pasando o lo que se está produciendo, y esas características, creo yo, la empatía, la escucha, que son tan básicas que creo que ahí nos vas a decir tú, Jorge, se van desarrollando cuando uno es muy pequeño, van a ser nuestra tabla de salvación. Y yo creo que el candidato o la candidata que se quiera lanzar, que tenga esas dos cosas, va a tener muchas posibilidades. Tal vez Pedro Castillo es eso, ¿no? O sea, está escuchando a su población y se conecta con ella. Sí, parafraseando la comparación que hizo Augusto entre la inteligencia artificial y las decisiones del Congreso, la estupidez natural es fácilmente superada por un modelo de inteligencia artificial muy básico con 3 algoritmos, como ha señalado, de atención y expectativas de la gente. Y la Asociación Psicológica Americana, que tiene un presupuesto de investigación muy grande, está hablando de un concepto que se llama el cerebro de canchita, de popcorn brain. ¿En qué sentido? Que la atención, como dijo Maite, es como de hacer canchita, pim, 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 va disparando, porque antes, por ejemplo, los alumnos podían sentarse y escuchar 50 minutos, pero ahora están pensando en muchas otras cosas, y si uno no les prohíbe, no los motiva, sino les prohíbe usar redes, van a estar varias veces por minuto recibiendo una notificación, prestándole atención y reduciendo brutalmente la calidad educativa. Y eso está en relación con las redes sociales, en donde ya Facebook se convirtió en aburrido y largo, Instagram más o menos, y ahora es TikTok. Y después va a ser chip chip, porque ya va más chiquito el contenido, o sea, pero ya es que lo y que esto no influye tanto, sí, no sé si le doy demasiada importancia al tema de la información y cómo la gente se informa y cómo puede ver hechos diferentes en la misma cosa,
pero que lo que te lleva es que te encapsulas y crees que tu vida es un mundo aparte. Entonces, por decir, si tú agarras un día los diarios El Expreso y La República, de los mismos temas son mundos diferentes, lecturas totalmente diferentes de las cosas, y además la gente se encapsula en colleras, en bandos. Entonces, yo estoy con Maite o con Jorge, pero todo lo que diga Maite o Jorge, según si yo estoy con ellos, va a ser correcto o iba a ser incorrecto a la inversa. Entonces ya no tengo capacidad de escuchar el qué, sino el quién. Y me atrinchero en colleras y de ahí no me salgo. Y en relación con estas cosas que están mencionando, lo que podemos observar en el Perú es que la gente, incluyendo amigos, no se juntan tanto a conversar en el sentido de que te escucho y sobre lo que me has dicho respondo, sino que la gente quiere hablar, hablar, hablar. Y el otro habla de su propio discurso sin escuchar al otro. Y hablamos, ¿no? Hagan una prueba y analicen qué tanto hay una interacción y una construcción o simplemente discursos. Entonces, sin llegar al narcisismo que ha estado muy bien explicado y sustentado, tenemos una sociedad autorreferenciada, ¿no? En donde la noticia es buena cuando me ayuda a mi autorreferencia. Claro. Y la evidencia científica me vale muy poco. Yo soy el centro de la atención, ¿no? Yo tengo la razón y todo aquello que me convenga lo asumo y lo que no me convenga lo critico o lo chango. Y eso tiene que ver con que Pedro Castillo va a ser bueno o malo según lo que yo creo que representa Pedro Castillo. Y veo su golpe no como golpes, no como otra cosa, o como en otro lado, porque creo que es un fenómeno mundial. Trump dijo en la campaña anterior, yo puedo matar a alguien de un balazo en la Quinta Avenida y los que me quieren van a votar por mí siempre. Y ahí, Augusto, es bien importante lo que estamos haciendo ahora humildemente, ¿no? Que estos nuevos espacios que son la nueva media, que se llama la New Media, que están compitiendo con los medios tradicionales, la televisión, la radio, han generado mucha presencia en el país, ¿no? Y yo que te felicito también, te celebro, porque nosotros hemos estado un medio como, bueno, en fin, un medio más grande, pero esos medios grandes o digamos que los que se conocen como medios de masa están siendo desplazados por nuevos líderes de opinión, que como bien has dicho tú y Jorge, no necesariamente quieren informar, ¿no? Lo que quieren es crear una realidad. Y eso es lo que justamente puede poner en más peligro una situación como la que estamos viviendo y hemos descrito, ¿no? Porque teniendo ahora representantes de realidades paralelas, seguramente mucha gente va a terminar creyéndose eso con un aval, además, que todo el día les estaba comentando sobre eso, ¿no? En TikTok, en el Instagram, etcétera. Sí, y me uno a la felicitación porque hay una aparición de streaming que tiene información periodística, pero que se están dejando llevar mucho por los likes y están entrando al sensacionalismo. Bueno, y les comento que le quiero agradecer a la audiencia que ha estado estupenda el día de hoy, porque gracias a Maite y a Jorge, que la gente quiere ver ese tipo de conversaciones más de fondo y con a veces menos gritos, que a veces que de repente hay gente que le gusta el grito, el matrimonio de Alejandra Baigorria, con un tackle en medio de la fiesta y esas cosas, pero hay espacio para otras programaciones. Y ATCR.net aspira a ser un canal que acoja a ese tipo de posiciones donde se toleran puntos de vista diferentes, pero que se tratan de esta manera. Y seguramente vamos a ir teniendo más programas y Maite y Jorge seguro van a tener sus propios programas pronto y se van a independizar de este espacio y cómo ha sido la pauta. Así que allá vamos. Les agradezco mucho, Maite y Jorge, por su valiosísima presencia y a toda nuestra audiencia que nos ha seguido el día de hoy. Y mañana nos vemos aquí en Claro y Directo en a3r.net.